Bienvenidos a Mal de Ojo, el podcast. Y no se olviden de inscribirse, suscribirse al canal. Hoy vamos a conversar sobre varias cosas. A ver, vamos a empezar con Aún estoy aquí, que es la película brasileña de Walter Salles. Y también hablaremos de Un completo desconocido, la película sobre Bob Dylan, la biografía fílmica de Bob Dylan, dirigida por James Mangold. También trataremos sobre el centenario de dos personajes importantísimos en el cine de Hollywood, como Lee Marvin, el actor Lee Marvin, y Sam Peckinpah. Y hablaremos sobre la muerte de Tongolele. Luego tendremos un comentario sobre una serie formidable, ¿no? Una serie irlandesa de la que ya hablaremos en detalle. Y Predicciones del Oscar. bueno, sí, claro. Las inevitables predicciones del Oscar. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Entonces nada, comencemos un poquito con Aún estoy aquí, ¿no? La película de Walter Salles, que marca el regreso de Salles después de un tiempo, creo, ¿no? Sin dirigir. Más de 10 años. Más de 10 años sin dirigir. La última fue una adaptación de Jack Kerouac, ¿no? Sí, y además creo y es la primera película que hace en Brasil después de más tiempo todavía, ¿no? A ver, ¿qué decir sobre esta película que cuenta pues la historia de una mujer, ¿no? En los años, a principios de los 70, durante la dictadura brasileña, ¿no? Cuyo marido fue un político importante de la izquierda brasileña, ¿no? Un congresista, ¿no? Que regresa además al Brasil después del exilio, viven en Río de Janeiro, ¿no? En un momento de inestabilidad política fuerte con la dictadura brasileña, ¿no es cierto?, ahí presente, ¿no? Y de pronto, claro, pues un poco la vida familiar se ve revuelta por, digamos, la militancia del marido, la dictadura, ¿no? Y de pronto esta mujer tiene que hacer lo mejor que puede para sostener a su familia, porque tiene hijos chicos, ¿no es cierto? Creo que lo mejor de la película es eso. Creo que lo mejor de la película está justamente en cómo Fernanda Torres, la actriz que hace de esta mujer, ¿no es cierto?, tiene que lidiar un poco con una situación que se le escapa de las manos, que es ver cómo el marido es atacado por la dictadura, ¿no es cierto? Cómo ella misma es atacada por la dictadura, ¿no es cierto? Cómo hay que ayudar, cómo trata, ¿no es cierto?, de ayudar a su marido de la manera en la que puede, ¿no es cierto? Mientras que tiene que ser al mismo tiempo madre de familia, tiene que estar por sus hijos, ¿no es cierto? Tiene que, de cierta manera, mantener cierto semblante de normalidad en medio de una situación desbordada, ¿no? Y es justamente el temple de Fernanda Torres el que sostiene la película, ¿no es cierto? En ella está un poquito justamente ese equilibrio, ¿no? Siempre precario, ¿no? Entre justamente, ¿no? El tener que dejarlo todo por ayudar al esposo y al mismo tiempo ser la madre que los hijos necesitan, ¿no? Entonces, esa dimensión que además Sales la filma siempre con una cámara nerviosa, ¿no? Mostrándonos momentos íntimos, ¿no es cierto? Esa dimensión creo que es en donde la película consigue sus mejores momentos, ¿no? Sí tengo un gran reparo con el final de la película. Creo que Sales ahí quiere homenajear al personaje, ¿no es cierto? Quiere homenajear a su actriz, a Fernanda Montenegro, y creo que esa dimensión que había sido tan por momentos contenida en sus mejores momentos se quiere volver, no sé, poetizante, lírica, ¿no? Y creo que la película cae un poco en el ridículo en esa última parte. Yo creo que es una película que tiene digamos, una oportunidad política muy clara, ¿no? Porque la película está hablando sobre la memoria de lo que pasó en un momento en el que Brasil, ¿no? Digamos, ha sido gobernado por gente que reivindica esa dictadura, ¿no? Que reivindica esa dictadura. Y eso es evidente, creo que hay un discurso en la película que no es explícito, pero que está ahí muy potente, que al hablar del pasado está hablando del presente. Porque la memoria es así, pues, ¿no es cierto? El cine y la memoria están totalmente vinculados, ¿no? Y en el cine latinoamericano más aún. En el cine latinoamericano más aún, y en los países que han tenido dictaduras o terrorismo, traumas políticos de diverso tipo, ¿no? En fin, Chile, Brasil, Argentina, Perú, ¿no? Claro, el cine, como todas las artes en realidad, procesan la memoria, ¿no? Procesan la memoria de muy diversas maneras, ¿no? Por eso es ridículo cuando
Algunos dicen, oye, ¿para qué volver sobre el pasado? ¿No? Es inevitable. Es lo que pasó, lo que pasa lo que pasa en Francia, digamos, luego de la ocupación, ¿no? Y con una serie de películas formidables que plantean ese tema que había sido tabú en Francia o en España después del franquismo. Nunca van a faltar películas de ese tipo. Nunca. Y no solamente películas, libros, obras de teatro, canciones, ¿no? O sea, el arte purga, ¿no? El arte, claro, el arte purga y se cuestiona, y sobre todo cuando estamos todavía frescos, cuando tenemos, digamos, han pasado 2 generaciones o 3, no sé, ¿no? Ahora, hay diferentes maneras de tratarlo, ¿no? Hay diferentes maneras de tratarlo. En el cine latinoamericano de los últimos años está el acercamiento, a ver, documental, que es tal vez uno de los más constantes y fuertes, ¿no? Es decir, por ejemplo, en las películas argentinas, ¿no? En las que el hijo o la hija se pregunta, ¿cómo es que mi padre desapareció? ¿No? ¿Qué pasó? ¿En qué circunstancias? ¿No? No conocí a mi padre, solamente queda una foto de él, ¿no? O de ella, o de mi madre. Película, por ejemplo, como M, de Prividera, ¿no? De Nicolás Prividera. O Los Rubios, la película de Lorena Carri, en fin, otras muchas. O por la vía de la ficción. Y en el caso de la ficción, por ejemplo, la historia oficial fue la película, digamos, como emblemática del inicio de la democracia, de la vuelta de la democracia en Argentina, ¿no? En los años 80. Pero luego se han hecho otras, Machuca en Chile, en fin, muchísimas otras. Y Argentina 1985 recientemente. Claro, pero ahí está la diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, Argentina 1985 lo que hace es centrarse en, digamos, la visión acusatoria, ¿no es cierto? Es el fiscal Estracera, ¿no es cierto? El que está ahí presente, el que está juzgando. En estos casos, por ejemplo, la historia oficial o esta película, Aún estoy aquí, hay esa combinación entre, a ver, la memoria, y a la memoria se llega a través de algo que es muy latinoamericano, que es el melodrama, ¿no? El melodrama familiar. Que el melodrama forma parte de la cultura latinoamericana, ¿no? Está no solamente en el cine, está en el bolero, está en, ¿no es cierto?, en la música popular, está en todo. Y entonces, claro, ese tratamiento, pues es un tratamiento bien difícil, ¿no? Es un tratamiento muy difícil porque puedes caer en la sensiblería, ¿no? Y aquí en la película lo que siento es que, a ver, hay como una especie de desequilibrio, ¿no? La película está como dividida en tres momentos, ¿no? En 3 partes. Está, digamos, esta parte primera que tiene los mejores momentos de la película, ¿no? Pero que a la vez yo creo que flaquea porque va presentando esta especie de idealización familiar, ¿no? Este mundo feliz, ¿no? ¿No? Que pronto se va a ver afectado por un elemento típico del melodrama, que es esta especie de, a ver, de cosa del destino que llega, un destino cruel que llega y que en este caso está vinculado con la política, ¿no? Luego una parte central que ocurre en el mundo carcelario, digamos, que me parece muy fallida, ¿no? Muy convencional en su tratamiento, ¿no? Y con personajes ya de verdad esquemáticos, ¿no? Y maniqueos de buenos y malos. Y luego una tercera parte que es, bueno, la historia de lo que ocurre después, ¿no? La búsqueda, ¿no? Y creo que como tú dices, y ahí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Creo que Fernández Montenegro, no Fernández Montenegro, sino Fernanda Torres, ¿no? Confundiéndola con su madre, y que son tan parecidas además, ¿no? Fernanda Torres es el elemento central, ¿no? Porque creo que mantiene el equilibrio en todo, ¿no? Mantiene el equilibrio en todo. Es la persona que trata de ser sensata en los momentos más, digamos, más terribles para ella, ¿no? Que busca tener una especie de temperamento equilibrado en el momento en que todo se derrumba. Y creo que los momentos en los que trata con estos sicarios, estos mercenarios de la dictadura, ¿no? Y los va tratando incluso bien, ¿no? Es amable con ellos. Creo que dice mucho sobre el personaje, ¿no? Sobre ese personaje que lo que busca es lo que busca es no agravar las situaciones, pero sin perder la fortaleza posterior, ¿no? Y creo que es lo mejor de la película, ¿no? Walter Sales, yo creo que es un cineasta ambicioso, pero me parece que es un cineasta que a veces, ¿sabes qué cosas? Siento que cede a la tentación de agradar, ¿no? Y de crear algo que yo sé que va a emocionar, yo sé que va a causar lágrimas, y sé que, ¿no? Y que tiende a eso, ¿no? Y eso también está, de alguna manera, en Estación Central, ¿no es cierto? Y en Diario de Motocicleta, ¿no? Sí. No es un gran director, Walter Sales. No, para nada, ¿no? Para nada.
Ahora, es interesante lo que dices sobre esta dimensión de la memoria y cómo se combina con el melodrama, que es una cosa latinoamericana, porque eso también pasa incluso, por ejemplo, en los documentales que tú señalas, ¿no? ¿Qué cosas son, no es cierto, mirar a los padres, sino la dimensión del melodrama dando vueltas hasta en las películas que, si tú quieres, tienen más esta dimensión performativa del yo, ¿no? Y es interesante porque tú dices, claro, en el cine argentino está la idea de un poco de las víctimas buscando a sus padres. En el cine chileno quizás, ¿sabes qué? También hay toda una onda de digamos, las nuevas generaciones viendo cómo las generaciones anteriores fueron cómplices, ¿no? Pienso en El Pacto de Adriana, ¿no? La película de Liceo Orozco, ¿no? Que es una película extraordinaria. Esto da para hablar mucho el tema de la memoria del cine latinoamericano, ¿no? El cine latinoamericano es interesantísimo. Y acá el cine peruano, ¿no? Ya hablaremos de su momento, seguramente, ¿no? Cuando se estrene la próxima película de Calero, ¿no? Cómo hay como diferentes etapas, además, en la idea, ¿no? No es lo mismo, digamos, la memoria que puede estar en una película como La Tenda Asustada, por ejemplo, ¿no? Que la de Paraíso, ¿no? Las dos películas son muy fuertes. O la última tarde, pensando en una película La última tarde en la película de Ibai Calero, claro. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque la idea de la memoria se va reconstruyendo, ¿no? La memoria no es, pues, unidireccional, ¿no es cierto? La memoria es compleja, la memoria se va discutiendo, de generación en generación. se va construyendo, Así es. se va construyendo, ¿no? Y ese es uno de los asuntos que son interesantísimos en el debate, ¿no? Y sobre todo ahora, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, que se quiere construir una memoria de mármol, de piedra, ¿no? Que es la memoria de los que están arriba, ¿no? Y en la que ahora, por ejemplo, para poder presentar algo en el ministerio, presentar algo en el Gran Teatro Nacional, tienes que firmar una declaración de buena conducta, ¿no? En la que no puedes tener ningún tipo de... Meterte contra las buenas costumbres. las buenas costumbres y contra la memoria en el fondo, ¿no? O sea, no traer a discusión una memoria que siempre es compleja y que siempre es terrible, ¿no? Eso me parece a mí... Y es probable que haya la intención de hacer lo mismo con el cine. Entiendo que ya la ha habido, entiendo que ya existió, ya está. Efectivamente, el proyecto que fue aprobado en la autógrafa, ¿no es cierto?, que ha sido observada, está eso, ¿no? Claro, es un tema en debate y va a seguir. Y es absurdo decir, ¿cuándo va a acabar esto? Y todo es así, todo es igual. No, va a seguir mientras las heridas estén abiertas y después. Así es, ¿no? Es la manera que tiene muchas veces una sociedad de desfogarse, ¿no? El arte. Mira tú cómo la última película ganadora del Goya en España, ¿no? La Infiltrada, está hablando de eso, está hablando de una memoria que ya no es la del franquismo, pero es la de ETA, es la del crimen, ¿no es cierto? Y el cine español, Maisabel de Isier Boyaín, ¿no es cierto? Es una muy buena película, ¿no? En fin, ¿no? El tema de la memoria, y de hecho vamos a volver al tema de la memoria ahora, más adelante, ¿no? Cuando hablemos de la serie irlandesa, ¿no? Sí, claro, que es fundamental, ¿no? Sí, Vamos a un completo desconocido. sí, con Bob Dylan. Con Bob Dylan, que es una película, a ver, que creo que se sostiene, ¿no es cierto?, en cómo James Mangold, de cierta manera, va retratando un poco el mundo en el cual se mueve Dylan. Porque, claro, está un poco la película como lo que quiere, ¿no es cierto?, es mostrarnos el mundo de la música, ¿no es cierto?, primero el country, después de las experimentaciones que va haciendo Dylan, ¿no es cierto?, no como un mundo de éxito, no como un mundo de espacios, ¿no es cierto?, así en los cuales Dylan conquista a su público, sino más bien un mundo de espacios cerrados, ¿no es cierto?, los bares, ¿no es cierto?, los cuartos, las covachas, ¿no? O sea, estos espacios donde la música se va construyendo desde lo más íntimo, ¿no es cierto? Y ahí es donde creo que están los principales logros de la película, ¿no es cierto? Porque es interesante cómo Mangold filma, ¿no es cierto?, siempre, ¿no?, con clave baja, ¿no es cierto?, con las luces entrando por las ventanas, ¿no?, como mostrando un poco cierto mundo clandestino, mientras en los Estados Unidos, ¿no?, a través de la televisión te vas enterando los movimientos, ¿no es cierto?, de los derechos civiles, la muerte de Kennedy, el tema de los misiles con Cuba, ¿no? Entonces, claro, es un poco la intimidad de la creación de Dylan, ¿no es cierto?, frente a un Estados Unidos que va cambiando, ¿no es cierto? Y así como Estados Unidos cambia, él también cambia. Porque, claro, lo que hace Dylan es reivindicar un poco la experimentación, ¿no es cierto?, la hibridez
¿no? Cuando de pronto quizá, ¿no es cierto?, lo que se esperaba de él era más bien mantenerse en la línea del folk, ¿no es cierto?, y del country, ¿no? Entonces creo que en esa dimensión íntima, ¿no es cierto?, de personajes que se van descubriendo, ¿no es cierto?, en estos espacios más bien, más bien oscuros, ¿no es cierto?, casi que clandestinos. Esa descripción de ese mundo me parece que es lo más interesante de la película. Que, en fin, que a mí me parece de las mejores películas nominadas al Oscar. No sé, ¿a ti qué te parece? Sí, también me parece que es una buena película. No me entusiasma, pero es una buena película. Hay un momento que me parece formidable y que está al comienzo de la película y yo dije, bueno, si esto sigue así, va a ser una gran película, ¿no? Que es un momento de intimidad, ¿no? De intimidad, de complicidad con sus dos personajes más admirados, ¿no? Es el Bob Dylan joven, llegado recién a Nueva York, ¿no? Que va a visitar a un famoso cantante, ¿no? A Woody Guthrie, sobre el cual se hizo una película además interesantísima, que es Esta tierra es mi tierra, ¿no? Una película de Hal Ashby, de los años 80, comienzo de los 80, comienzo de los 70, no recuerdo bien. Que era el gran, pues, ¿no? Eh, el gran cantante de los años, ¿no? Gran tradición, y que, por supuesto, Dylan admira mucho. Y ese momento en el hospital, ¿no? Me pareció digno de John Ford. Estoy exagerando también un poco, pero hay una cosa fordiana ahí, ¿no? En el homenaje al mayor, el homenaje al hombre que admira, ¿no? Y la reacción del hombre que admira, además, ¿no? Que no sería raro porque siento que James Mangold es muy cinéfilo y muy admirador. No, seguramente, ¿no? Pero luego la película, claro, ya se estandariza un poco, ¿no? Y entra dentro de los cánones, digamos, de la película biográfica. Pero biográfica, pero no, ¿sabes qué cosa? De estampita, ¿no? Eso es lo que evita James Mangold, ¿no? No hace la estampita del Bob Dylan, ¿no? No, Bob Dylan es un personaje raro, complejo, ¿no? Mutante. Es un ser mutante, un poco como ya lo había visto también Todd Haynes, ¿no? En la película esta, no me acuerdo cómo se llama la película de Todd Haynes, en la que el personaje, I'm not here, creo. no estoy aquí, ¿no? Que es interpretado por un montón de actores, ¿no? Y que va además cambiando, ¿no? Claro, porque Bob Dylan es un personaje siempre cambiante, hasta ahora, ¿no? Ningún concierto actual se parece al anterior, ¿no? Y las mismas canciones que puede cantar, ¿no es cierto?, van variando de concierto en concierto. Y de pronto aparece una nueva canción que ha creado, ¿no? Claro, y la cambia la voz, ¿no? Y le ha ido cambiando con el tiempo la voz. Bob Dylan es un personaje polimorfo, ¿no? Y eso es un poco lo que va mostrando la película, pero claro, no de la manera radical en que lo hacía Todd Haynes, ¿no? Sino en un periodo acotado, ¿no? Que es, en fin, los primeros años 60, hasta el 65, hasta el momento en que él decide incorporar lo eléctrico a su... Y es un personaje que se transforma, y al mismo tiempo es un personaje que todo el tiempo está muy disconforme, ¿no? O sea, por eso, claro, cuando tú dices de que no es un biopic de estampita, claro, porque no hay momento de triunfo en la película. No, todos son constantes ensayos y error, ¿no? O sea, y pareciera que los momentos en los que Dylan está más cómodo son justamente en los momentos en el hospital, ¿no es cierto? En los bares, en esas situaciones en las cuales, claro, él no es aquello que otros esperan, pero claro, quizás ni Dylan sepa qué cosa es él, ¿no? Y esa dimensión creo que es bien interesante que la captura muy bien Mangold, ¿no? Claro, y, sí, y el éxito que tú dices está en off, ¿no? Está en off y él lo rechaza. Él está con los anteojos oscuros, ¿no es cierto? Con el pelo alborotado, mirando hacia abajo, escapando de la gente, le molesta. No fue a recibir su premio Nobel, ¿no? Es Dylan, pues. Pero el mundo de la celebrity él siempre lo rechazó, ¿no es cierto? Y esa fue un poco su condena, ¿no? O sea, él carga con eso. Sí tengo un reparo con la película, creo que tiene que ver un poco con la relación que tiene con él, con el personaje de Ellie Fanning, ¿no? Que siento que por momentos ahí se verbaliza demasiado ciertos reclamos, ¿no? Hay un momento en el cual ella reclama por qué no sé más de tu pasado. Y creo que esa verbalización le resta a la película, ¿no? Porque un poco ahí lo que tú decías, ¿no? La normaliza, la vuelve un biopic un poco más convencional. Con sus elementos Así es, con elementos sentimentales, pero a ver, creo que es un momento, si tú quieres, no que chirría, pero creo que el resto compensa plenamente. Bueno, y tenemos que hablar de Chalamet, ¿no? Sí, claro. Que es un actor que a mí, la verdad, ¿no? Me deja siempre frío, pero que aquí está notable. Sí. Está notable, ¿no? Aquí no hay nada que
que escamotearle, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto, ¿no? Creo que sí, el trabajo, además se nota que ha habido un esfuerzo. Pero ¿qué pasa? Además, a ver, pienso en otras actuaciones en las cuales los actores tratan de, ¿no? Tratan de ser personajes. Pienso en Bradley Cooper, en Maestro, pues es una actuación totalmente distinta, ¿no es cierto? Acá hay un nivel de sutileza, ¿no es cierto?, de construcción que no pasa por el sudor, que no pasa por el esfuerzo, que no pasa por la imitación, ¿no? Acá hay justamente cierta dimensión en la cual Chalamet es consciente de que lo que importa en Bob Dylan es justamente mantener una ambigüedad constante y que no hayan éxitos, incluso cuando hay éxitos, ¿no? O sea, que siempre hay esa dimensión de disconformidad, ¿no? Que hay siempre ese lado de, no sé, ser huraño. Que siempre sea un completo desconocido, ¿no? Un poco Completo desconocido. completo Claro, mira, el título de la película lo dice, ¿no? Así es. No, es una película de verdad muy, muy recomendable. Muy recomendable. Un clasicismo, además, que Así es, ¿no? ya Que así, no suele ser frecuente. efectivamente. Entonces ahora hablemos de Don't Say Anything. Ya, sí, claro. A mí me parece notable eso. Es una serie que no digas nada, ¿no? No digas nada. No digas nada. Está en Está en Disney. está en Disney. En Disney Plus. En Disney Plus, sí. Esto. Es una serie notable. Es de lo mejor que he visto. Digamos, no soy un asiduo de las series, pero es de lo mejor que he visto. Creo que ninguno de los dos es muy asiduo de las series, ¿no? Sí. Pero por eso las miniseries a veces vienen bien, ¿no? Sí, claro, claro. Porque la manejas mejor en tiempo, ¿no? Sí, es una miniserie irlandesa que te cuenta un poco la historia del IRA, ¿no es cierto?, de este movimiento de independencia irlandés del Reino Unido, pero a través del personaje de dos hermanas, ¿no es cierto? Dos hermanas complicadas, efectivamente, ¿no? Y creo que, claro, justamente cuando hablábamos de la memoria uno puede decir, claro, un poco lo que hace No digas nada tiene que ver un poquito con justamente cómo se construye la memoria desde, ¿no es cierto?, estos dos personajes que pueden ser dos chicas que conocen, ¿no es cierto?, tus vecinas, ¿no? Pueden ser tus vecinas y que de pronto van entrando a partir de una convicción, además de una convicción legítima, ¿no es cierto?, en una espiral de violencia, ¿no es cierto?, que es brutal, que es durísimo y que además creo que los mejores momentos de la serie son esos momentos en los cuales ellas tienen que cometer actos inenarrables, ¿no es cierto?, contra las personas más cercanas a ellas, ¿no es cierto? Y ese camino hacia el fanatismo, ese camino hacia la muerte. Así es, ¿no? En esos momentos en que la intimidad y la cercanía que sienten estos personajes por las personas a las cuales tienen que hacer esos actos, esos momentos, ¿no?, en que se mezcla lo íntimo, el cariño, pero al mismo tiempo el destino fatal, me parece que son extraordinarios. Sí, sí, sí. Es una serie redonda, en verdad, ¿no? Sí, todos los episodios son muy logrados. Tal vez haya uno por ahí que a mí me gusta menos, pero en general creo que es una serie notable. Y creo que actualiza eso, ¿no? Actualiza eso que se discutió el año pasado, ¿no? ¿Cómo humanizar a un personaje que comete actos viles, ¿no? ¿Cómo tratar eso, ¿no? ¿A qué grado de madurez tienes que llegar para poder mirar a un personaje que tú sabes que está cometiendo los actos más bárbaros, ¿no? Pero que es un personaje lleno de contradicciones? Así es, porque al mismo tiempo son personajes bárbaros, pero son hijas, son hermanas, son chicas además, son adolescentes, son jóvenes, ¿no? Sí. Que tienen esa inocencia también, pero al mismo tiempo esa inocencia es el motor del fanatismo, ¿no? Claro, claro. Y lo terrible es cuando se juzga a un tratamiento de ese tipo desde el fanatismo, ¿no? Cuando tú dices, no, porque todos los que cometen un acto así tienen que ser malotes. malos, pero ¿no es cierto? ¿Cuál es absurdo? Y creo que es un ejemplo, esta serie es un ejemplo de cómo tratar la memoria histórica, ¿no? Los personajes que cometieron actos terribles, ¿no es cierto? Y tratarlos mirando su humanidad, ¿no? Así es. No son monstruos, ¿no es cierto? Porque la monstruosidad lo que hace es simplemente reducir, ¿no es cierto?, al mal unívoco, ¿no? En cambio acá no, acá hay esta especie de humanidad aún en la miseria. Y además hay una cosa que creo que es importante en la serie, que es es el hecho, ¿no?, de que hasta las causas más razonables, ¿no es cierto?, pueden verse absolutamente afectadas cuando la violencia y el fanatismo entran, ¿no es cierto? Yo creo que eso es una cosa y que claro, y que la serie lo deja muy en claro, ¿no? Pero
no haciendo, no trabajando con arquetipos ni condenando a los personajes, sino todo lo contrario, ¿no? Y cómo además vienen después los acomodos, y viene la normalización, y viene el silencio, y viene, ¿no?, la traición, Así es. ¿no? La traición a uno mismo, Así es economía. ¿no? La traición a uno mismo. No, es una serie notable, ¿eh? Notable, ¿no? Sí, esto ver porque es lo mejor del... Sí, sí. Lo mejor Que hay una recomendación que haces y hay una, ¿no? Sobre todo a las personas que están interesadas en estos asuntos, en temas de memoria, en temas de, ¿no? Así es. Yo quería comentar brevemente Caruare, La gente del río, que es una película peruana, ¿no? Que es una película peruana que entró hasta en cartelera. Es una película que además fue muy bien recibida en el pasado Festival de Lima. Y es, claro, una película que va combinando la animación con el acercamiento documental a una comunidad amazónica. Y claro, ¿qué cosa va haciendo? Va juntando lo mitológico, ¿no? Va leyendo en forma paralela estas mitologías de cómo se forma el río, cómo se forma la gente del río, ¿no? Todas las mitologías de la vida en el interior del río, como una especie de mundo paralelo, multiverso fluvial, ¿no? Con lo que es la cotidianeidad en una comunidad cultural que, a ver, considera que las fuerzas naturales son fuerzas vitales, ¿no? En la que hay una representación del mundo, digamos, en su relación con las cosas del campo, de la naturaleza, ¿no? Y la película es una película, a ver, que por un lado es atractiva en el sentido de esa recreación en animación de las mitologías respecto a esto, ¿no? Pero por otro lado, tal vez hay un desequilibrio muy claro en la parte documental, ¿no? A ver, es como una especie de, a ver, de miscelánea un poco abierta y poco coherente de testimonios y visiones de diversos personajes que están ahí, ¿no? Yo creo que eso debilita la película, ¿no? Creo que la parte documental es menos fuerte y menos poderosa que la parte de animación, ¿no? Pero sin embargo es una película que, bueno, que está ahí y que, ¿no? Y que creo que habría que ver. Ojalá que se pueda ver con más porque creo que se ha estrenado, si bien en muchos cines, en pocos horarios, en horarios complicados, ¿no? Perfecto. Entonces, nada, vamos un poquito a la parte efemérides, ¿no es cierto? Porque se han cumplido 100 años 100 años, ¿no? de Sam Peckinpah y de Lynn Marvin, ¿no? Dos duros. Dos tipos duros, así es, efectivamente. Y unidos por algo, una afición común. Claro, por lo que había antes acá en que pudimos cambiarlo. Por el whisky. Por el whisky, efectivamente. A ver, ¿qué es lo de Peckinpah, no? Peckinpah es un director de una violencia visceral, ¿no es cierto? De una dinámica, ¿no es cierto? Así, así es, ¿no? Claro, sus películas tienen justamente esa mezcla, ¿no? Un poco, sí, esa dimensión de una violencia así dura, cruda. Yo diría hasta por momentos casi que exagerada, ¿no? Pero por otro lado, de una mirada muy empática, hasta cómplice hacia personajes, ¿no es cierto? Imperfectos, ¿no? Complejos, difíciles, ¿no? Y un poco el recuerdo que tengo de su película es esa, ¿no? Es esa combinación, ¿no es cierto?, entre la dureza, entre la ternura, ¿no es cierto?, entre el mirar con complicidad a seres casi que marginales, ¿no? Anacrónico. Y anacrónicos, efectivamente, ¿no? Porque sus grandes películas son Pistoleros al atardecer, Juramento de venganza, que es el título con que se dio Mayor Dundee. Bueno, La pandilla salvaje, que es un clásico absoluto, ¿no? Pat Garrett y Billy the Kid, que es absolutamente extraordinaria, ¿no? Pero también Cruz de Hierro, La fuga, Traer a la cabeza de Alfredo García es una obra maestra absoluta. El mejor Peckinpah es el Peckinpah en que se mezcla eso, ¿no? La violencia y la nostalgia, ¿no? Con estos personajes que están de vuelta de todo y que saben que ya el mundo no es de ellos, ¿no? Ellos tuvieron una época mejor, conocieron un mundo del oeste donde las cosas se podían arreglar a tiros, pero había lealtades y sabías quién era tu enemigo, quién era tu amigo, y que de pronto, ya a cierta edad, descubren que las lealtades han cambiado, que el que era tu amigo te ha traicionado, ¿no? Y que, en fin,
que todo el mundo ha cambiado, que ya los caballos ya no están, ¿no? Que ahora han llegado carros, autos, los primeros autos a comienzos de, ¿no? Comienzo del siglo XX, ¿no? Son personajes que están siempre entre dos mundos, ¿no? Están ahí parados, ahí en esa zona media incierta entre la frontera, ¿no? Entre dos fronteras. Eso es lo que los hace fascinantes, ¿no? Creo que Pat Garrett y Bela Kidd, por ejemplo, eso está muy claro, ¿no? El Pat Garrett que se enfrenta a aquel que admiró, ¿no? O que aún admira, ¿no es cierto? Pero que tiene que cumplir con la ley, ¿no? Que tiene que cumplir con una ley bárbara, ¿no? Y tiene que cumplir... Se traiciona a sí mismo, ¿no? Trae en la cabeza de Alfredo García, que es una película totalmente alucinada, ¿no? Que seguramente... Todo el mundo está borracho, parece, durante el rodaje. Todo el mundo ahí, ¿no? Y no solamente... No solamente borracho. No solamente con alcohol, porque es una película, claro, está filmada en México, con el Indio Fernández ahí de por medio, ¿no? Isela Vega, ¿no? Y Warren Oates, ¿no? En un estado que están, ¿no? Y es una película realmente que uno siente, hay un tufo en la película, ¿no? Tú sientes el tufo. O termina resaqueado después de ver. Sí, termina resaqueado, ¿no? Es un gran cineasta, ¿no? Es un gran cineasta y, ¿no? Y hay que recordarlo. Sí, y quizás no se le recuerda tanto como se merecería, ¿no? Porque es uno de los grandes directores así es, de la época posclásica. Así es. De la época posclásica, ¿no? Claro, por eso siempre se ha hecho, se lo asocia el western crepuscular, ¿no? Claro, pero tal vez el término sea un poco trajinado, ¿no? Claro, hay una especie de época posclásica, ¿no? En la que ya la armonía de lo clásico... Así es. Así es, se perdió. Y es muy consciente, además. Es una época muy consciente de qué, de que el western ya no es el mismo. Así es. Mira, nosotros son películas, La Pandilla Salvaje del año 69, ¿no? Y es la película clave. Es una época en la cual la censura ya acabó y en consecuencia tú puedes mostrar sangre chorreando y muertos en cámara lenta. Y la modernidad ya llegó. Y la modernidad ya llegó, ¿no es cierto? Y el western que se ha puesto de moda y que es el western de Sergio Leone, el western que están haciendo los italianos, ¿no? Claro. Porque en Estados Unidos ya el western como este espacio de los valores, ¿no es cierto? Como este espacio de la construcción de la ¿qué civilización hay, no? ¿Qué civilización queda, no? ¿Qué quedó de eso? ¿Qué quedó, no? De eso, ¿no? De la lucha entre los sedentarios agricultores, ¿no es cierto? Y los nómadas ganaderos que quieren que sus... Y el sheriff que tiene que poner orden, que ¿no? tiene que llegar al pueblo para... ¿no? Ya, toda esa mitología, ¿no es cierto? Así Se acaba, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa viene? Viene, oye, estoy en otro mundo, pero un mundo que yo no comprendo. Yo no comprendo estos carros, no comprendo la manera que piensa la gente. Ya no hay la mitología de los grandes... Peckinpah coge los escombros, ¿no es cierto? Y hace lirismo de eso, ¿no? A través de la violencia, a través del cariño, en fin, ¿no? Sí, es un director extraordinario. Y esa idea de la muerte, ¿no? Sí. Los personajes van con lucidez hacia la muerte. La Pandilla Salvaje es extraordinaria por eso, ¿no? Sí. Toda esa última parte de la Pandilla Salvaje, los personajes saben hacia dónde van, saben que es su destino. Y lo aceptan con la convicción de haber dicho, bueno, hice lo que tenía que hacer. Así es, ya cumplí, ¿no? Cumplí conmigo mismo. ¿Y Lee Marvin? ¿Qué puedo decir? Lee Marvin es un duro extraordinario, ¿no? Y cuando uno piensa en Lee Marvin, claro, yo pienso inmediatamente en Liberty Balance, ¿no? Claro, así es, ¿no? Con su fuerte, con su azote, ¿no? Ahí haciendo lo que le da la gana en medio del western. Justamente ahí Ford, ¿no es cierto? En otra película crepuscular, por decirlo de otra película crepuscular, ¿no? Un tiro en la noche se llamó, sí. ¿no? Un tiro en la noche se llamó. Pero el título original es El hombre que mató a Liberty Balance, ¿no? Que es el bandido del oeste que se enfrenta a dos modos de ser en el oeste, ¿no? Al vaquero noble, John Wayne, ¿no? Y violento. Al hombre del este, que llega al oeste, nos toca con su libro de leyes, al abogado, ¿no? Que llega con su libro de leyes para poner orden, ¿no? Y entonces hay esas tres misiones del oeste que están ahí, ¿no? Claro. ¿No? Esas tres misiones que están confrontadas, que están luchando, ¿no? En la barbarie, ¿no? La lealtad y la nobleza y la ley. ¿No? Sí. Y son esos huesos. Claro. Y yo creo que Peckinpah además sabía que no podía ser John Ford, ¿no es cierto? Y que claro, supongo que lo miraba John Ford, no lo sé, pero sabía que él no podía tener esa misma idea
clásica del oeste, ¿no? Claro, y además Lee Marvin, creo, desarrolló buena parte, es de los 50, me parece, Liberty Balance. Claro, desde comienzo de los 60. Comienzo de los 60, ¿no? Entonces, claro, la carrera de Lee Marvin se desarrolla sobre todo en los 50, 60, 70. Como actor secundario, Como ¿no? actor secundario. Actor secundario primero, claro, como siempre duro. Siempre, así es. Sobre todo duro en una época en la que ya el estilo de actuación en Estados Unidos estaba cambiando, ¿no es cierto? Y ya más bien entraba el Actors Studio y entraba un poco cierta dimensión más, ¿no? Más histriónicas, por decirlo de alguna manera. No, Lee Marvin era, ¿no es cierto? Un poco mantenía la estripe clásica, ¿no? Era una presencia maciza, ¿no? Con su cara así como de un niño enfurruñado, ¿no? Con su nariz. Es un personaje además, visualmente muy impresionante, ¿no? Así es. Claro. Y luego trabaja, bueno, en películas, claro, en La quemarropa, ¿no? Ya en la onda de la modernidad, pero siempre el clásico de Claro. O sea, donde siempre el menos es más, ¿no es cierto? Entre menos palabras, menos gestos, más presencia, ¿no es cierto? Y más fuerza para tu personaje. Hay otra película notable que se llama Infierno en el Pacífico, en la que están aislados ¿no? En el Pacífico, en una isla, ¿no? Perdón, en la sí, claro, en una isla. En la Segunda Guerra Mundial, y es el americano y el japonés, que es Toshiro Mifune, enfrentado con, ¿no? Es bien interesante esa película de John Boorman, dirigida por John Boorman, Infierno en el Pacífico. Bueno, notable. Bueno, y Tongolele, que tenemos que hablar de Tongolele, ¿no? Una cosa corta, breve, Tongolele, porque creo que encarna, a ver, lo que es la cultura popular latinoamericana ¿no? En su lado tal vez más atractivo, más vistoso, ¿no? Porque ella empieza, a ver, ella es básicamente una bailarina. Era la bailarina de cabaret, ¿no es cierto? El Tivoli, toda esa mitología de fines de los años 40 y los 50, ¿no? Y ella era la bailarina un poco exótica, ¿no? En la época del mambo, ¿no? Y claro, marca una época no sé, por su estilo, pero también por su mechón blanco, ¿no? El pelo negro, un mechón blanco. Y luego, claro, va al cine, llega al cine, hace películas, en algunas actúa, en otras simplemente baila en algunos momentos. Trabaja en una película que es un clásico del cine mexicano, que es El Rey del Barrio. Ese es con Titán. ¿No? Hizo más de una película con Titán. ¿No? Titán es uno grande cómico de la época clásica del cine mexicano, ¿no? Pero llega una época muy importante porque puede construir una mitología que es la mitología del cabaret, ¿no? Y la mitología también cinematográfica, ¿no? Que en la época clásica se combinaban, ¿no es cierto? Se combinaban de manera muy clara. En la época clásica se Claro. Y en el cine mexicano, ¿no? Donde muchas figuras del palenque, ¿no? La pelea de gallos, ¿no? La pelea de gallos, ¿no? Donde en el intermedio, entre pelea y pelea, iban saliendo los cómicos. Bueno, ahí nace Cantinflas, ¿no? O del teatro o de la radio, ¿no? Los cantantes, Pedro Vargas, bueno, y los cantantes clásicos, Pedro Infante, Jorge Negrete y qué sé yo, ¿no? Claro, es una época en que el espectáculo, ¿no? El mundo del espectáculo, y además, claro, el sonoro, el cine sonoro. Y el cine mexicano que se había beneficiado más del apoyo de Estados Unidos porque, claro, en la Segunda Guerra Mundial, como no había película virgen para filmar, Estados Unidos le da todo. A su vecino y a su aliado. A su aliado en ese momento, a pesar de que México era un país que les había expropiado el petróleo, ¿no? Pero en ese momento era un país que se enfrentaba al eje, ¿no? Entonces Estados Unidos le da. A diferencia de Argentina, que tenía un gobierno medio vivo. Y además de películas estadounidenses que además un poco muy centradas en la guerra, que para el público latinoamericano eso por ahí que no le decía mucho, ¿no? Entonces el cine mexicano aprovechó para volverse un poquito el consumo y se volvió, ¿no? Esencia fundamental en la cultura latinoamericana del siglo XX, ¿no? Así es. María Félix, Pedro Almodóvar y del Río. Y de nuevo, volvemos un poco a lo que dijimos al principio. La prueba de eso es que el melodrama, las historias familiares se mezclan con la memoria y eso, y ahí está, es la presencia del melodrama todavía dando vueltas de manera muy clara en el cine latinoamericano. Sí, claro, es una tradición, ¿no? Es una tradición, es una manera de acercarnos a las cosas, ¿no? Sí. Cantar por el que se fue, por la que se fue, la que me abandonó, el que me abandonó, ¿no? Es el melodrama, ¿no? O de quién soy hijo. O de quién soy hijo, por supuesto, ¿no? Las historias familiares, ¿no? O sea, creo, las historias familiares en América Latina, hasta en las películas más modernas, si tú quieres, ¿no es cierto? Ahí tienes siempre el melodrama dando vueltas, probablemente hasta inconscientemente, pero ahí está, ¿no? Cerramos el programa dando algunos pronósticos del Oscar. No sé cómo quieres jugar este juego. Decimos la que creemos y la que queremos. Claro, sí, como quieras. Es el Oscar, la verdad. Sí, o sea, no dice mucho. Y además hay una cosa que hay que entender con el Oscar que quizás mucha gente no le entiende y la gente se amarga, ¿no? El Oscar no premia lo mejor, el Oscar es una campaña, es casi una campaña política, ¿no es cierto? En la cual los estudios invierten un montón de plata, ¿no es cierto?, en
en promover y en convencer a los miembros de la academia que voten por la película, ¿no es cierto? Que los estudios promueven, ¿no? Y por eso una cosa como lo que pasó con Carla Sofía Gascón es tan dolorosa para Netflix, porque han invertido cuánta plata para que de pronto unos tweets viejos hagan que la campaña se caiga, ¿no? Entonces Pero lo que pasa es que también el Oscar ha ido perdiendo, digamos, a ver, ¿cómo te digo? La capacidad para representar algo. Cuando tú ves los Óscares antiguos, no voy a remitir a los años 30, ¿no? Pero sí, por ejemplo, a los años 60, ¿no? ¿Qué cosa le daba orgullo a Hollywood? ¿No? Le daban las películas de gran presupuesto, de gran producción, Lores de Arabia, Doctor Chivago, ¿no? Incluso, por ejemplo, La novicia rebelde, ¿no? Entonces, claro, entonces tú te das cuenta, o My Fair Lady, ¿no? Tú te das cuenta, bueno, el premio está dándonos cuenta de aquello que Hollywood considera que es aquello que irradia al mundo como cosa prestigiosa. su soft power, ¿no es cierto? El soft power, claro. Entonces, claro, era un premio significativo en ese Y sentido. creo que todo esto lo puedes hasta los años 90. Titanic es eso, ¿no? O sea, un premio para Titanic es eso, ¿no? Titanic era eso, claro, un premio. Y eso ha pasado que menos de 30 años. O sea, Sí, claro, no. Pero de pronto todo eso se va a disparar más, ¿no? Entonces, claro, ¿qué te dice una película como, a ver, como la del multiverso, por ejemplo, ¿no? Salvo que sea un tema de moda, pero como todo en todas partes al mismo tiempo, ¿no? o Coda, O Coda, sí. Coda, ¿qué te dice sobre la producción? Ya no solamente, ya, no se sería mucho decir de la producción del cine mundial. No, ¿qué te dice de la producción americana? De la producción ¿no? del cine. Que está muy fregado. Que está fregado. Eso es lo que te dice. Claro, y eso, y además bien interesante, hay una cosa ahí, ¿no? Por ejemplo, cómo en los últimos años ha habido esta conexión entre el Oscar y algunos festivales europeos, Así es. que antes podía ocurrir, pero no siempre. Lo que pasa es que lo que ha pasado es que el cine estadounidense, si tú quieres, o sea, ese espacio para películas adultas masivas como Titanic, como La lista de Schindler, ¿no es cierto? Como Gladiador. Y estoy pensando en algunas ganadoras del Oscar, ¿no? De los últimos De los últimos, claro. 6 años, León. Así es. Se ha perdido. Se perdió. Y ahora lo que tiene son blockbusters masivos, ¿no es cierto? Es lo de consumo, bueno, así como el ¿no es cierto? Y películas más de autor, ¿no? Entonces, por ejemplo, y por eso fue interesante que el año pasado haya ganado Oppenheimer, porque Oppenheimer acaso sí representa un poco Sí, esa especie de fusión. Así es, esa especie de función, ¿no? Ese encuentro entre un Una- director de prestigio, ¿no? De que era toda la Así es. y una película grande. Así es, ¿no? Que jala gente, ¿no? Entonces, claro, tú dices, pues, Oppenheimer, claro, representa un poco aquello que representó hace unos años, ¿no? Ahora creo que en la lista que tenemos no hay una película que sea así, ¿no es cierto? No, Entre las nominadas, y acá, si me permiten, voy a mirar un poquito eso justamente para plantear el juego, ¿no? En mejor película, son 10 nominadas, creo. No. Yo te diría que, a ver, el creo y quiero. Quiero que gane Un completo desconocido o El brutalista, pero creo que va a ganar Anora. ya. Yo creo que, a ver, a mí Anora me gusta un poquito menos que El Brutalista y que la película de Bob Dylan, ¿no? Pero sospecho que está entre Anora y Cónclave. Ok. Emilia Pérez se cayó, se desinfló. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ok, el mejor director. Pero también no. No, yo sí creo que está bien complicado. El mejor director, yo también. Lo que pasa es que, claro, es medio raro que una película gane y que su director ni esté nominado. No ha pasado, pero medio, ¿no? En fin, pero claro, Como decían, las películas que se hicieron solas, ¿no? sí, efectivamente. Yo creo que, a ver, voy a decirlo acá. Creo y quiero que va a ganar, ahí se juntan, va a ganar Benedict Corbett. Porque creo que el brutalista tiene pues esa dimensión de ambición, ¿no? De cosas más grandes que la vida que creo que lo va a premiar la Academia este año. Sí, es probable. Es probable. Y está bien. El mejor actor, creo que la cosa está entre Adrian Brody y Timothée Chalamet. Creo que entre uno de esos dos sale esto. Mira, Ralph Fiennes podría por ahí entrar en competencia, podría meter por los palos. Y yo te diría que creo que Brody la tenía segura, pero ahí hablando... Sí, yo también, viendo Chalamet ya me... Sí, no, y además eso lo estamos grabando digamos lunes, ¿no? El SAG fue ayer y ganó Chalamet para sorpresa de todo el mundo. Entonces yo creo que ahí se ha metido un poquito... Puede ser. Ahora, sí, Chalamet yo creo que si lo gana, estaría merecido, ¿no? Ok.
Y en mejor actriz, creo que va a ser Demi Moore. Creo que va a ser Demi Moore. También supongo, ¿no? Creo que es el homenaje a la vieja estrella, ¿no? A la estrella Hollywood, ¿no? A sí, estrella que siempre fue un poco así, como que ninguneada, ¿no? ninguneada, sí. Porque claro, Demi Moore en los 90 era una superestrella absoluta, ¿no? Sí, claro, claro. Además, la bomba sexy, ¿no? Y bueno, de ahí simplemente mejor actor en secundario, ¿no es cierto? Creo que va a ser Kieran Culkin. Creo que no hay mucha discusión. Sí, pues, ¿no? Y creo que además esa película, por ejemplo, ¿no? Merecería estar Así es. en candidata, ¿no? Que es un, ¿cómo se llama este? Ya estoy muy olvidado. Un dolor real, Un dolor real. ¿no? Y creo que para mejor actriz del reparto también va a ser Zoe Saldaña. Sí, sí, eso sí. Esto no creo, no, sí, yo también creo que está cantado, ¿no? Y en fin, y simplemente para cerrar esto está la mejor película internacional, eh, donde las nominadas, en fin, yo creo que ese podría ser el premio de Emilia Pérez, a menos que la campaña se haya caído totalmente, ¿no? Sí, y si no, mira, si no es Emilia Pérez sería la semilla del fruto sagrado. Sí, yo creo que sería justo. A mí o sea, en fin, yo habiendo visto, yo hace poco pude ver La chica de la aguja, de Gordy Daniel, que está en movie, y me pareció una cosa abyecta. Abyecta. No, a mí no me parece así como a ti, pero sí, no. Me pareció una película. Y me demuestra que el año pasado el Festival de Cannes. No, me parece una película. Lo que pasa es que tiene momentos. No, es una película que se regodea en el dolor de sus personajes, que se regodea. Pero además, no solamente en el dolor, sino. O sea, hay un encuadre en la película en la que básicamente un personaje desfigurado lo muestran comiendo, ¿para qué? Para que se le caiga la comida por la boca, y lo muestran tomando agua para que se le caiga el agua, o sea. Pero la película tiene un estilo, tiene una. Bueno, en fin, ya no sé qué tío. Ya, en fin, no, pero el estilo, no sea, en fin, ya. Yo creo que va a ser, si no es Emilia Pérez, yo no sé si va a ser yo creo que va a ser esto la brasileña, va a ser esto una estadounidense. Ah, no, bueno, esa, claro, claro. Sí, 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 sí. Sí. Es que ahí incluso Fernanda Torres podría Podría dar el golpe, dice. podría dar un golpe, ¿ah? Que como mejor actriz, sí. En fin, ¿no? Listo. El golpe, estamos hablando de golpe, nos pide una casa de apuestas fácil. Listo. En fin, eso, sería todo por hoy, Ricardo. Muy bien. Entonces, nada, muchísimas gracias por estar acá. Hay una pregunta, ¿no es cierto? Una pregunta, sí. Sí, que nos han hecho por el chat, bueno, por el chat, los comentarios de YouTube, en el que se nos dice si vamos a tener invitados. Sí, la respuesta es sí. Queremos tener invitados. Queremos que sea un primer invitado fuerte, ¿no? Y para eso necesitamos que por ahí hay algún elemento coyuntural que nos permita tener un invitado, pero va a haber invitado, como también está la promesa del en vivo, ¿no? Y estamos trabajando para poder tener un en vivo pronto. No quiero comprometer porque el en vivo lo están trabajando la gente que está detrás de las cámaras. Te prefiero no comprometer a nadie. Pero llegará, y es más, yo diría, si puede llegar, ahí voy a comprometerlo. Si puede llegar antes de abril, sería genial. Pero vamos bien, ¿ya? Así que esas son las promesas que tenemos de todas maneras. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal. Y nada, muchísimas gracias, Ricardo, muchas gracias. Sí, gracias a ti.